El momento en que Diego me pidió mi nombre en clave vi a un hombre que había pasado 30 años en las entrañas de las operaciones más clasificadas de este país dejar su tenedor sobre la mesa como si de pronto pesara 1 tonelada. No lo preguntó 2 veces, no hacía falta. Mi cuñado seguía sonriendo, esa sonrisa fácil y superior que había llevado puesta toda la cena sin saber que acababa de entrar a una habitación que no comprendía. Dije una sola palabra y la temperatura de esa mesa bajó 10 grados. Yo no había planeado que nada de esto pasara. Esa noche llegué a casa de mis suegros con un suéter sencillo y unos jeans, cargando una botella de vino y el cansancio que dejan 3 rotaciones de guardia seguidas, esperando solo una cena tranquila y una noche temprana. Mi esposo Marcos me había advertido que su hermano estaría ahí, siempre lo decía igual, mitad disculpa, mitad preparación. Diego tenía el don de convertir cada cuarto en su propio escenario y las cenas familiares eran su favorita ya. Estaba dominando la conversación cuando entramos, un vaso de whisky en la mano, contando una historia de un ejercicio frente a la costa como si el sol hubiera cambiado el rumbo de una guerra. Diego era teniente en la Marina de Superficie y hay que reconocerle que trabajó duro para llegar ahí, pero en algún punto ese esfuerzo se había convertido en otra cosa, una necesidad de ser visto como el verdadero orgullo de la familia, el que había cambiado una vida cómoda por algo peligroso y honorable. Necesitaba público, necesitaba alguien contra quien brillar y durante años sin pedirme permiso ese alguien había sido yo. Nunca hablaba de mi trabajo, no por misteriosa ni por disfrutar el silencio, aunque admito que algunas noches ese silencio me resultaba casi un descanso. Simplemente no podía. 14 años y la mayor parte de lo que había hecho no me pertenecía para contarlo, pertenecía a los hombres y mujeres que confiaron en mí sus vidas, en cuartos sin ventanas, en barcos que oficialmente no existían, en ciertas aguas, en ciertas noches, así que cuando alguien preguntaba yo daba la respuesta verdadera y aburrida. Trabajo administrativo, algo de logística, nada emocionante, no me costaba nada dejar que lo creyeran, o eso pensaba. La cena empezó como siempre, con la madre de Diego atendiendo el asado y su padre sirviendo vino como si racionara oro y Diego trabajando la mesa como si fuera una junta de ascensos. Esa noche el tema era un ejercicio conjunto del que acababa de volver y lo contó bien, hay que admitirlo, la tensión, la coordinación, el momento en que su barco mantuvo posición en un clima que hubiera hecho vomitar a cualquiera. La gente se inclinaba hacia adelante. Marcos me apretaba la mano bajo la mesa, ese pequeño gesto de disculpa que siempre hacía cuando su hermano se lanzaba. Entonces los ojos de Diego se posaron en mí, sentada en silencio cerca de un viejo amigo de su padre, un hombre de hombros anchos y cabello plateado, con la quietud de alguien que aprendió a no moverse a menos que importara. Diego sonrió de esa forma que siempre usaba antes de decir algo que creía ingenioso. Tú también estás en la Marina, ¿verdad? Dejó la frase colgando el tiempo justo para ser cruel. Apuesto que nunca has estado en una misión real. La mesa se rió, esa risa fácil y cómplice que las familias regalan a la voz más fuerte del cuarto. La mandíbula de Marcos se tensó, pero no dijo nada porque decir algo nunca había servido y ambos lo sabíamos. Yo no reaccioné, nunca lo hacía, solo sonreí, la misma sonrisa cerrada y paciente que había usado en 100 cuartos parecidos, y alcancé mi vaso de agua. Fue entonces cuando el hombre mayor al final de la mesa levantó la mirada. Había estado callado toda la noche, un silencio que no era ausencia sino atención. Hasta ese momento yo pensaba que solo estaba cansado. Un viejo amigo de mi suegro acompañando la velada dejó su tenedor, me miró, de verdad me miró como se mira a alguien cuando un recuerdo intenta emparejar un rostro con un nombre, y preguntó algo que nadie en esa mesa tenía razón de preguntar. ¿Cuál es tu indicativo? Por un segundo algo en mí pecho se detuvo. No era miedo, era el extraño vértigo de 2 vidas separadas tocándose por primera vez en un cuarto donde nunca debían encontrarse. Sentí a Marcos ponerse rígido a mi lado, sentí la sonrisa de Diego suspendida esperando el chiste que creía venir. Centinela, dije. El anciano no asintió, no sonrió, solo dejó el tenedor sobre el plato con un clic pequeño y deliberado, el sonido de una puerta cerrándose despacio sobre la versión de Diego de esa noche. La risa de Diego murió en algún lugar de su garganta. Nadie más en la mesa entendió lo que había pasado, porque el aire había cambiado, porque el amigo de su padre de pronto se sentaba más derecho estudiándome como si yo fuera un nombre que leyó en un archivo que nunca debía volver a ver. Marcos encontró mi mano otra vez, más fuerte esta vez. La llamada llegó al día siguiente mientras yo estaba en la cocina con el café enfriándose a mi lado. Un número que no reconocí me hizo salir al patio. Comandante, dijo la voz, soy Hugo Ramírez, nos conocimos anoche, espero no llamar muy temprano. Maestro Ramírez, dije y lo escuché exhalar del otro lado como un hombre confirmando una sospecha que cargaba desde que dije una palabra en esa cena. Había pasado casi 3 décadas como suboficial mayor asignado a operaciones especiales, el tipo de carrera que no aparece en ningún currículum porque casi nada de ella ocurrió oficialmente, me dijo con cuidado, eligiendo palabras de una lista muy corta. Que reconoció algo en mi voz apenas contesté su pregunta, no el indicativo en sí, la forma en que lo dije, plana, entrenada, la reluctancia particular de alguien acostumbrado a soltar información solo cuando sirve un propósito. Estuviste con el grupo de tarea 7, dijo, no era realmente una pregunta. Hablamos un poco más con cuidado, como hablan 2 personas que comparten un idioma que casi nadie a su alrededor conoce, y en algún punto de esa danza sentí algo que no esperaba, alivio. Durante años cargué la soledad particular de ser completamente conocida por casi nadie, de caminar por las fiestas familiares como una mitad de persona presente pero invisible. Hugo no necesitaba mi expediente, ya entendía la forma de los años, que no podía discutir los despliegues sin puerto registrado, las medallas
Que solo existían en un cajón. Centinela, dijo casi para sí mismo antes de colgar. Oí historias de Centinela, nunca pensé que le pasaría el puré de papas. Diego, por supuesto, no fue tan discreto. Marcos me contó 2 días después que su hermano había contado la historia por toda la base a sus amigos, a los padres de su prometida, hasta a un extraño en el gimnasio, diciendo que un viejo se confundió riéndose de todo, aunque Marcos sospechaba que su hermano había pasado más de 1 hora dándole vueltas en privado sin poder sacárselo de encima. Diego no soportaba los misterios que no giraban a su alrededor, lo soportaba todavía menos cuando me involucraban a mí. Fue Marcos quien me contó casi con disculpa que Diego nos había invitado a la gala de la Marina el mes siguiente, un evento formal, uniformes de gala, almirantes y sus esposas, el tipo de evento donde las carreras se miden en silencio sobre copas de champán. Diego nunca me había invitado a nada así. Quiere que la gente vea la diferencia, dijo Marcos con cuidado observando mi cara entre su vida y la tuya. Quiere probar algo. Yo solo asentí sintiendo esa vieja quietud paciente que aprendí en cuartos mucho menos cómodos que el comedor de sus padres. Dile que ahí estaremos, dije. El salón de la gala olía a bronce pulido y orquídeas, candelabros lanzando luz dorada sobre un mar de uniformes blancos y vestidos. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo clásico y olvidable. Diego nos encontró minutos después de llegar, resplandeciente en su uniforme, trabajando el salón como quien nunca termina una entrevista de trabajo. Esta es mi cuñada, dijo poniendo una mano en mi hombro como si yo fuera un adorno. También está en la Marina, sobre todo trabajo de oficina, papeleo, ese tipo de cosas. Lo dijo con ligereza, casi con amabilidad, como describiendo un pasatiempo, y el grupo asintió con cortesía sin razón para dudarlo. Apenas terminábamos las bebidas cuando el salón cambió. No fue ruidoso, solo un cambio sutil de postura, cabezas girando hacia la puerta con la deferencia reservada al rango. Un contraalmirante había llegado, cabello plateado, hombros anchos, la presencia que no necesita alzar la voz para dominar un cuarto. Sus ojos recorrieron el salón una vez y se detuvieron en mí. Sentía Marcos quedarse quieto, a Diego a mitad de frase perder el hilo mientras el almirante caminaba directo hacia nosotros cortando una línea limpia entre la gente. Comandante, su mano ya estaba extendida antes de llegar. La tomé sintiendo 200 pares de ojos girar hacia nosotros. Gusto verte de nuevo, Centinela. El nombre cayó en ese salón como un vaso roto, lo sentí ondear hacia afuera en tiempo real. Oficiales jóvenes intercambiando miradas, alguien junto al bar girándose por completo y Diego con la copa a medio camino de la boca, congelado por completo, la seguridad drenándose de su postura como agua por un vaso agrietado. Almirante, dije manteniendo la voz firme, un gusto verlo. También supe que te trasladaron aquí, no esperaba encontrarte en una gala de todos los lugares. Miró brevemente a Diego, a Marcos, notando el parecido familiar sin necesitar presentación. Estás en buena compañía esta noche, espero. Lo estoy, dije y lo dejé ahí. Antes de irse se volvió una vez más su voz, lo bastante baja para sentirse privada y lo bastante alta para que todos la oyeran. La Marina no olvida lo que hiciste allá afuera, comandante. Yo tampoco. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarles algo a ustedes que están escuchando esta historia. ¿Alguna vez alguien de su propia familia los subestimó sin saber lo que realmente cargaban? Cuéntenme en los comentarios y si esta historia los está atrapando. Esta es una buena señal para darle like y suscribirse al canal Hidden Empire Tales, porque aquí seguimos compartiendo historias como esta cada semana. Los días después de la gala tuvieron una textura extraña. Diego no llamó, tampoco lo mencionó en la siguiente cena familiar, aunque lo sorprendí mirándome más de una vez haciendo cuentas que no le gustaban. Marcos también lo notó. Su hermano se había vuelto callado de una forma que no era propia de él. Una semana después Marcos me contó que Diego había empezado a preguntar discretamente a amigos con acceso a registros de personal sobre una teniente comandante llamada Elena Vargas. No me enojé, si acaso lo entendía mejor de lo que él hubiera imaginado. Diego había pasado su vida entera midiendo su valor contra un marcador que solo él podía ver, y por años yo había ocupado un espacio inofensivo en ese marcador, fácil de descartar, fácil de superar. El apretón de manos del almirante me había sacado por completo de ese espacio y Diego más que nada necesitaba saber dónde estaba yo parada realmente. Lo que encontró, o más bien no encontró, empeoró todo. Cada solicitud que hizo chocó con el mismo muro, cada consulta regresaba con una sola línea, acceso denegado. Incluso su amigo con conexiones razonables le dijo claramente que lo que sea que yo hubiera hecho estaba varios niveles por encima de lo que él estaba autorizado a ver y que seguir insistiendo podría atraerle exactamente el tipo de atención que no quería para sí mismo. Cree que estás exagerando, me dijo Marcos una noche en la cocina, o que la gente solo es amable contigo por quien eres. Tu esposa. Le dije que no era eso. No quiso escucharlo. Así que se aferró a otra versión. Escuché que Diego empezó a decir que el saludo del almirante había sido solo cortesía, que Centinela probablemente era un indicativo menor de un entrenamiento exagerado por la memoria fallida de un anciano. Lo dijo con la suficiente convicción para que algunos familiares asintieran aliviados de tener una historia más simple que sostener yo. Se lo permití confrontarlo, no hubiera servido de nada más que mi propia satisfacción, y la satisfacción nunca había sido él. Lo que Diego no entendía es que la gente más callada de un cuarto suele estarlo, porque la verdad no necesita su volumen para sobrevivir. Diego eligió el peor momento posible para forzar las cosas: la cena de compromiso de su prometida en el club de oficiales, un salón elegante lleno de manteles blancos y más rango del que esperaba para lo que debía ser algo privado. Esperó hasta el postre. Ese siempre fue su estilo, dejar que el vino hiciera parte del trabajo. Antes de moverse se puso de pie, copa en mano.
supuestamente para brindar por su prometida, y sentí el cambio en su voz antes de que se volviera hacia mí. Antes de lo dulce dijo. Sonriendo la mesa, quiero aclarar algo porque creo que todos aquí merecen saber la verdad. Sus ojos me encontraron y por primera vez en toda la noche la máscara se resbaló lo suficiente para mostrarme lo que había debajo. No confianza, sino algo más cercano a la desesperación disfrazada de confianza. Elena, ¿por qué no le cuentas a todos que has hecho realmente? Nada de respuestas vagas esta vez, nada de esconderte detrás de clasificados, solo diles. El salón quedó en silencio. Dejé el tenedor sin prisa. No puedo hacer eso, dije simplemente. Ya lo sabes. Diego sonrió ancho y triunfante. Exactamente, dijo abriendo las manos. Eso es lo que digo, no hay nada que contar. Siempre ha sido una historia, un misterio que todos quieren creer porque es más interesante que la verdad. Ella tiene un trabajo de oficina, eso es todo. Levantó su copa, como si el asunto estuviera cerrado. El silencio se rompió casi de inmediato. Al fondo del salón, un contraalmirante que reconocí de 3 reuniones distintas a lo largo de los años acababa de subir a un pequeño podio para los brindis formales. Apenas había comenzado sus palabras cuando sus ojos se cruzaron con los míos y las palabras simplemente se detuvieron en su boca. Bajó del podio y caminó sin prisa directo hacia nuestra mesa. La copa de Diego se quedó a medio camino. Comandante, dijo el almirante con voz que llenó el salón. Silencioso, extendió la mano y me puse de pie para tomarla. 200 pares de ojos sobre nosotros. Damas y caballeros, dijo volviéndose hacia el salón todavía sosteniendo mi mano. No sé qué se ha dicho aquí esta noche, pero quiero decir algo yo mismo. Esta oficial ha salvado vidas más veces de las que la mayoría en este cuarto sabrá, jamás en operaciones que la mayoría nunca estará autorizada a escuchar. He tenido el privilegio de trabajar junto a la comandante Vargas en 3 ocasiones distintas y puedo decirles con total certeza que no hay oficial más valiente vistiendo este uniforme esta noche. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí a Diego completamente inmóvil, su copa olvidada, su relato desmoronándose frente a la audiencia exacta que había reunido para destruir el mío. Alguien cerca del fondo empezó a aplaudir despacio y en segundos todo el salón estaba de pie. No sonreí, no hacía falta, solo asentí una vez. Le agradecí al almirante en voz baja y me senté. De nuevo consciente de Diego a mi lado, pálido como el mantel, mirando sus propias manos como si ya no las reconociera. Marcos encontró mi mano bajo la mesa apretándola fuerte y sentí por primera vez en mucho tiempo algo aflojarse en mi pecho. No era triunfo, era la satisfacción tranquila de una verdad que finalmente se sostenía sola. La noticia no se quedó en ese salón por mucho tiempo. En la semana siguiente la historia recorrió toda la base, no por nada que yo hiciera, sino por los oficiales que estuvieron ahí, hombres que entendían exactamente lo que habían presenciado. El mundo de Diego mientras tanto se reacomodaba despacio a su alrededor. Un teniente le preguntó en el gimnasio cómo era estar emparentado con Centinela. Él se rió la primera vez, lo dejó pasar la segunda, pero a la tercera o cuarta algo en él empezó a cambiar. Visiblemente no estaba acostumbrado a ser la historia secundaria en su propia familia. Vino a verme 2 semanas después de la cena, solo sin Marcos para suavizar nada. Tocó mi puerta un martes en la noche, pareciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. Lo invité a pasar, nos sentamos en mi mesa de cocina y por un largo momento se quedó mirando sus manos sin decir nada. No sé qué decirte, finalmente admitió su voz sin nada de su pulido habitual. Pasé años pensando que sabía exactamente dónde estaba parado comparado contigo y resulta que no entendía nada. No lo apuré, dejé que se sentara en el silencio porque sabía que lo que viniera después tenía que venir de él sin que yo le suavizara la forma. Pasé toda mi vida necesitando ser el que hacía algo, dijo despacio, y nunca consideré que la persona con quien competía quizás ya había hecho más de lo que puedo imaginar y simplemente nunca sintió la necesidad de decirlo. Su disculpa completa no llegó en una sola frase dramática. Se desplegó despacio en las semanas siguientes en pequeños gestos. Una llamada solo para preguntar cómo iba mi semana, ofrecerse a ayudar a Marcos a arreglar la cerca detrás de la casa, una corrección callada cuando un primo hizo un chiste sobre trabajos de oficina que antes Diego hubiera celebrado. No anunció su cambio. Simplemente empezó a comportarse como un hombre distinto, la forma en que la gente lo hace cuando realmente aprendió algo en vez de solo actuarlo. Pero hubo una conversación que importó más que las demás y ocurrió apropiadamente en otra cena familiar, la misma mesa, el mismo comedor donde alguna vez soltó su broma más cruel, pero todo alrededor había cambiado de formas que nada tenían que ver con los muebles. Diego se puso de pie a mitad de la comida y por un momento mi pecho se tensó por instinto esperando otra actuación. Pero su cara no llevaba esa expresión. Esta vez te debo una disculpa, dijo volviéndose hacia mí directamente, y no solo por ese comentario en aquella cena hace meses. Pasé años haciéndote parecer más pequeña porque me hacía sentir más grande. No sabía que lo estaba haciendo, pero lo hacía. Dejé que las palabras se asentaran antes de responderte. Perdono, dije, y lo dije completamente sin reservas, pero quería que entendiera algo más que importaba tanto como la disculpa. El respeto no se gana hablando de lo que has hecho, se gana quedándote callado después de haberlo hecho. Asintió despacio y vi las palabras aterrizar en algún lugar real dentro del marco. Se encontró mi mano bajo la mesa. Él mismo gesto de siempre, pero esta vez más ligero, sin ya cargar el peso de un secreto que solo nosotros dos protegíamos. Diego levantó su copa entonces y esta vez no había nada actuado en el gesto. A mi cuñada, dijo con voz firme, la marinera más valiente que he conocido. Las copas se alzaron alrededor de la mesa, un coro suave de acuerdo, y sentí que los años de silencio necesario finalmente se convertían en algo que se sentía como ser vista por completo.
No necesitaba el brindis, quiero ser honesta sobre eso, construí una vida que no dependía del reconocimiento de nadie porque el reconocimiento nunca fue el punto de nada de esto, no las misiones, no las medallas juntando polvo en un cajón que nadie más está autorizado a abrir, pero no voy a fingir que el brindis no significó nada, hay una gracia particular en ser finalmente entendida por la gente que comparte tu mesa aunque nunca les pidas que te entiendan. Nadie en esa cena me preguntó cuántas misiones había hecho o que había hecho realmente el grupo de tarea 7, ya no necesitaban preguntar, habían aprendido de la forma difícil como a veces las familias tienen que aprender que algunas de las personas más fuertes que conocerán son las que nunca necesitaron que lo supieran. Si esta historia los conmovió, me encantaría saber en qué momento de su día los encontró, dejen un comentario y cuéntenme qué parte se quedó con ustedes. Historias como la de Elena nos recuerdan que la verdadera fuerza rara vez se anuncia a sí misma y que las personas que subestimamos suelen cargar mucho más de lo que jamás sabremos. Aquí en Hidden Empire Tales compartimos historias así todas las semanas, así que si quieren asegurarse de no perderse ninguna, suscríbanse ahora y díganme ustedes alguna vez han descubierto que alguien cercano a ustedes será mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron.